We're going to consider what marriage is. Vamos a considerar qué es el matrimonio. You say, well, that's pretty basic. Bueno, van a pensar que es algo básico, ¿no? But the way things work on the earth Pero la forma en que las cosas funcionan aquí en la tierra is that with the passing of time, es que a través de que pasa el tiempo, the things can become more and more unclear. las cosas pueden llegar a ser cada vez menos claras. And so if we want clarity, Así que si queremos claridad, we have to go back to the beginning. debemos ir al principio. So let's go back to the beginning, shall we? Así que regresemos al principio. Many years ago, we had what was called the feminist movement. Hace muchos años tuvimos un movimiento que se llamó el feminismo. Some might call it the women's rights movement. Algunos lo llaman los derechos de la mujer. And I'm sure that there were some positive things accomplished during that time. Y yo estoy seguro que hubieron muchas cosas positivas que se llevaron a cabo durante este tiempo. But all in all, I think there was more harm done than good. Pero también creo que hubo más daño que cosas buenas. One of the things that was promoted, or an idea that was promoted in the women's movement, Una de las cosas que se promovió durante el movimiento feminista was that marriage was an institution that was invented by men. es que decían que el matrimonio era una institución que fue inventada por el hombre So that they could dominate women. para que el hombre pudiera dominar a la mujer. And it's led to abuse. Y esto lleva a un abuso. And in many ways, some of those concepts still exist in our society. Y de cierta manera, algunos de esos conceptos están en la sociedad hoy en día. In fact, even many churches, De hecho, en algunas iglesias también. the wedding vows have been changed. Hasta se han cambiado los votos matrimoniales So it doesn't sound so condescending to women. para que no suene tan condescendiente con la mujer. Another problem that we have in this day Otros problemas que tenemos hoy en día is that many countries are attempting to redefine what marriage is. es que muchos países están tratando de redefinir lo que es el matrimonio. And we're seeing in the United States, En Estados Unidos podemos ver, countries like France and Britain, en Francia o Gran Bretaña, that they are trying to invent a new definition. que están tratando de inventarse una nueva definición. And marriage has become very vague in its concept. Y el matrimonio está llegando a tener un concepto muy vago. But what is marriage? Entonces, ¿qué es el matrimonio? The very foundation of our understanding El entendimiento básico que debemos tener is that marriage is a union between a man and a woman es que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer in which they complete each other, en el que se complementan el uno con el otro. and it was established by God himself. Y fue establecido por Dios mismo. So we're not free to define marriage. Así que no estamos libres o no tenemos la libertad de definir el matrimonio. Let's turn to the second chapter of Genesis. Vayamos al segundo capítulo de Génesis Let's get some clarity from the beginning. y tengamos claridad desde el principio. One thing we see in the 18th verse of Genesis chapter 2 Algo que vemos en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis is that Adam found himself very much alone, es que Adán se encontró a sí mismo muy solo, without help, sin ayuda, without companionship. sin un compañerismo, sin una compañera. And so we know that out of Adam, Así que sabemos que de Adán God created Eve. Dios tomó una parte de Adán y creó a Eva. And then God came with Eve and presented her to Adam.
Y entonces Dios vino y trajo a Eva y se la presentó a Adán. Adam didn't discover Eve. Adán no descubrió a Eva. He didn't find her in all of the searching that he did. Él no la encontró en medio de todo lo que él estuvo descubriendo en el jardín. So first of all, we see that God established marriage. Así que primero que nada vemos que Dios fue quien estableció el matrimonio. And the foundation of that relationship Y el fundamento de la relación is that God himself es que Dios mismo brings a man and a woman together. es quien trae a un hombre y una mujer y los une. And it says a little later on in Genesis chapter 2, Y un poco más adelante en el mismo capítulo 2, verses 21 through 24, del 21 al 24, that the two became one flesh, or Adam would cleave to Eve, his wife. y es que ambos llegaron a ser una sola carne, que llegaron a unirse, And that word means that they were glued together. se aferraron, y esta palabra significa que fueron pegados, And the two of them became one. y los dos llegaron a ser uno. And it's interesting to note that the Lord only formed one woman for Adam. Y es muy interesante poder ver que Dios formó solo a una mujer para Adán. And I believe we see two things in that. Y creo que podemos ver dos cosas en esto. First of all, God only intended a man to have one wife. Que la intención de Dios siempre ha sido que el hombre tenga solo una mujer. And the finding of that wife Y encontrar a esta esposa is according to the direction of God himself. es de acuerdo a la dirección de Dios mismo. He didn't create several women and then let Adam make his best choice. Él no creó a varias mujeres y dejó que Adán escogiera una de ellas. And it's appropriate that we have that same attitude towards marriage. Y es apropiado que nosotros tengamos esa misma actitud en cuanto al matrimonio. And we have the attitude that God has chosen a mate for us. Y debemos tener la actitud de saber que Dios es quien escogió nuestro cónyuge. And I've recognized that in the wife that the Lord gave me. Y yo puedo reconocer esto en la esposa que Dios me dio a mí. That it wasn't coincidence. No fue una coincidencia, It wasn't through my own wisdom, no fue por mi propia sabiduría, but it was according to the divine will of God. sino que fue de acuerdo a la voluntad divina de Dios. And I must say that he knew what he was doing. Y yo puedo decir que él sabía bien lo que estaba haciendo. Amen. Amén. You men say that about your wives? Hombres pueden decir esto acerca de sus esposas. That God knows what he's doing. Dios sabe lo que hace. And we become one flesh. We become glued together as a husband and wife. Llegamos a ser una sola carne y nos pegamos con nuestro cónyuge. Now, I want to use the comparison of the Godhead. Y yo quiero usar la comparación que Dios tiene. And of course, when we look at the Godhead, we're not talking about marriage. Y cuando vemos a la Trinidad, Godhead is the Trinity. The Trinity. Sí, cuando vemos a la Trinidad no estamos hablando de un matrimonio, But we see the oneness of God. pero vemos la unidad, que ellos son uno en Dios. Even though God is three distinct entities, Aún cuando Dios es tres identidades distintas, yet they function perfectly together as one. funcionan perfectamente como uno solo. And when Jesus was praying for his disciples Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos in the 17th chapter of John, en Juan 17, and this is the high priestly prayer of Jesus, y esta es la oración del sumo sacerdote Jesús, his desire for his disciples, the 12 disciples, el deseo para sus 12 discípulos, and this is in verses 20 through 23, del versículo 20 al 23, is that they would be perfectly unified, even as he said, we are one, myself and God the Father. su oración era que ellos fueran unidos y que llegaran a ser uno, así como el Padre y Jesús son uno.
And that's the unity that should exist in our marriage as well. Y esa es la misma unidad que debe existir en nuestro matrimonio también. And you can add to your notes 1 Corinthians chapter 12 Pueden agregar en sus notas 1 Corintios 12, in verses 4 through 6. del 4 al 6. Paul shows the differences in the Godhead. Pablo ahí manifiesta las diferencias en la Trinidad. But yet we know they're perfectly unified. Y podemos saber que son perfectamente unidos y son uno. And of course, when we come together with our wife, when we're married, Por supuesto, cuando llegamos a ser uno con nuestra esposa, nuestro cónyuge, I think all of us here that are married would agree todos aquí que estamos casados podemos estar de acuerdo en esto. that our differences aren't worked out at the beginning. Que al principio del matrimonio nuestras diferencias no han sido trabajadas. But it's as we begin to seek the Lord that He begins to work out the differences that exist between us. Pero mientras nosotros buscamos al Señor, entonces Él empieza a trabajar en esas diferencias que hay entre nosotros. And just the basic makeup of men and women were very different. Simplemente la creación del hombre y de la mujer, cómo fueron hechos, son muy diferentes. But by God's grace, we perfectly complement one another. Pero por la gracia de Dios nos complementamos el uno al otro perfectamente. Now, I'm very much involved in woodworking. Yo estoy muy involucrado en lo que es la carpintería. And whether you're building a chair or building cabinets, Ya sea que estés creando o armando una silla o unas estanterías, the skill of a carpenter is determined by how well he can join pieces of wood together. Donde se ve la excelencia del carpintero es en su habilidad de unir las tablas. And one example that I always refer to Y hay un ejemplo al que yo siempre me refiero. is that when we make a drawer box for, say, a dresser, Por ejemplo, si estamos armando una gaveta para un gavetero, and I hope you can translate this, we use what's called a dovetail joint. usamos algo que es una unión de dos. Dovetail? Like the tail of it, literally, yeah. Como la cola de una paloma. Es una unión en esa forma. Does anyone here know a Cola de dovetail pato. joint? Aquí se llama una unión de cola de pato. Gracias. Is it clear? Call it ducktail. Ducktail. Ah, different animal, same concept. Yes. Es un animal diferente, pero el mismo concepto. But the concept is that there's a joint that can't be pulled apart once it's put together. Y la unión que se hace el concepto es que es tan fuerte que no se puede separar, está muy pegada. And the two pieces of wood perfectly complement each other. They interlock together. Y las dos piezas de madera se entrelazan tan bien y se pegan tan bien que no se pueden separar. And the result is that there's great strength. Y el resultado es que hay mucha fuerza. And so in many ways, a man and his wife Así que de muchas maneras, un hombre y su esposa can be very much opposites. pueden ser muy diferentes, opuestos, But it's with those differing traits y es con estas distintas características that God causes us to perfectly complement one another. es lo que Dios usa para complementarnos el uno al otro. And that's what it means for the two to become one flesh. Y ahí es donde significa que dos serán una sola carne. That as we seek the Lord, Que mientras nosotros busquemos al Señor, He works out those differences that exist between us. entonces Él estará trabajando esas diferencias el uno del otro. But something else that's very important Pero hay otra cosa que es muy importante, is that it's God Himself that makes the difference in a marriage. que es Dios mismo quien hace la diferencia en el matrimonio. And some have said, He's the glue that glues us together. Algunos dicen Él es el pegamento que nos mantiene unidos y pegados. And it says in Ecclesiastes chapter 4 and verse 12 En Eclesiastés 4:12 dice that a threefold cord is not easily broken. que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. And of course you have yourself and your wife, the man and his wife.
Por supuesto están usted y su esposa, o un hombre y su esposa. And interwoven in that relationship Están entretejidos en esta relación. is the strength of God. Ahí está la fuerza de Dios, su fortaleza. And of course, you've heard of that triangle Y también han escuchado del triángulo. where you have a man and you have a woman Tienen al hombre y a la mujer, that in many ways were very different. que de muchas maneras fueron muy diferentes. And we have God himself at the top of that triangle. Y Dios mismo está en la punta del triángulo. And as we seek the Lord, as we seek his strength in our marriage, Y mientras nosotros buscamos al Señor y buscamos su fortaleza en nuestro matrimonio, that it's that process that begins to bring a husband and wife closer together. entonces en ese proceso eso permite que el esposo y la esposa se vayan uniendo. And it's so very important that we see God as the strength in a marriage, Y es muy importante que veamos a Dios como la fortaleza en el matrimonio, because this concept of a man and a woman becoming one flesh porque este concepto de un hombre y una mujer que llegan a ser una sola carne, through the eyes of the world a los ojos del mundo, is seeming to be more and more an impossible concept. cada vez es más como la gente lo ve como un concepto imposible. But the difference is that God is the strength of our relationships. Pero la diferencia es que Dios es la fortaleza de nuestra relación. How many of you that are married will say that you entered into marriage with wrong ideas, wrong concepts? ¿Cuántos de ustedes que están casados pueden decir que llegaron al matrimonio con conceptos equivocados? It wasn't quite the same way that you thought it would be when you were single. No era exactamente lo que ustedes pensaban que iba a ser cuando estaban solteros, ¿verdad? I'll share with you one misconception that I had. Yo les voy a contar uno de los conceptos equivocados que yo tenía. I have a very sensitive neck and back, Mi cuello es muy sensible, mi espalda también. and I have to sleep with my pillow just so it supports my head and my neck. Y mi almohada tiene que estar en una posición perfecta para que yo pueda descansar mi cuello y mi espalda. And as long as I can remember, even when I was a child, I would sleep holding on to my pillow. Y desde que yo tengo memoria, desde niño, yo dormía abrazando mi almohada. And I remember when I was getting close to being married, Y yo recuerdo cuando ya llegaba, estaba cerca la fecha de nuestra boda, that I said, I'll no longer need a pillow yo dije, ya no voy a necesitar almohada, because I have my wife. porque voy a tener a mi esposa. And I was really looking forward to that. Y de veras yo estaba expectante de esto. And you say, well, that's the way it should be, right? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, así debe ser, ¿verdad? Well, the problem was this, Pero había un problema. is that pillows don't produce heat, Es que las almohadas no producen calor. but people do. Los humanos sí. And so I remember, going to sleep close to my wife. Así que yo recuerdo muy bien que yo estaba tratando de dormir muy cerquita de mi And with esposa. a very short period of time, I was just roasting hot. Y en un lapso corto de tiempo yo ya estaba rostizándome. She was a furnace. Ella era un horno. It was a misconception I had about marriage. Y fue un concepto erróneo el que yo tenía. So often we have ideas that we're looking forward to our mate fulfilling for us. Así que muy a menudo nosotros teníamos unos conceptos que pensábamos que se iban a cumplir. And often those expectations are based on a lack that we've had, say, in our childhood. Y muy a menudo estos conceptos se forman a raíz de algo que nos hizo falta durante nuestra niñez. Sometimes expectations that are based on a poor self-image. A veces son expectativas que fueron formadas por una imagen que no fue buena. And in the process of time, Y en el proceso del tiempo we can be devastated in our relationships because that isn't being fulfilled by our mate. nos desilusionamos y estamos devastados porque esa expectativa no fue cumplida en nuestro matrimonio.
But you know, our mate is not the strength of our marriage. Pero saben, nuestro cónyuge no es la fortaleza de nuestro matrimonio. It's our mutual trust in God, our faith in God. Es la confianza y la creencia mutua hacia Dios. That causes us to be perfectly joined together. Y esto provoca que estemos unidos de una forma fuerte. And it's a process, isn't it? Y es un proceso, ¿no es así? It takes time, Lleva tiempo. but I think the testimony of so many Y yo creo que el testimonio de muchos is that God is able. es que Dios es capaz, He's able to make us one flesh. que Dios sí puede hacernos una sola carne. And so we don't look to each other for fulfillment, to fulfill those things that only God Himself can fulfill in our lives. Así que no podemos ver al otro esperando que se cumplan esas expectativas que solo Dios puede cumplir en nuestra vida. And if we do that, Y si nosotros hacemos eso, if we look to our mate to fulfill what only God Himself can fulfill, si estamos viendo y esperando que nuestro cónyuge cumpla con las cosas que solo Dios puede suplir, we're going to be disappointed. vamos a estar decepcionados muy We're going to pronto, be frustrated in our marriage. frustrados en nuestro matrimonio. But we have this little statement by Peter in 1 Peter chapter 3. En Primera de Pedro 3 tenemos un decreto. Pedro hizo una declaración. Let me just make this little statement. Y quiero hacer esta declaración. There are some key portions of Scripture regarding marriage. Hay porciones claves en la Escritura que hablan acerca del matrimonio. And we're going to refer to them many times throughout this study. Y vamos a referirnos a estas Escrituras durante este estudio. And 1 Peter chapter 3 is one of those portions of Scripture. Y Primera de Pedro 3 es una de estas porciones. And I want you to consider what it says in verse 5. Quiero que consideremos lo que dice el versículo 5. It says, "The holy women in the old time also who trusted in God." Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, creían en Dios. Now, we'll look at this in more detail later. Vamos a ver esto con más detalle más adelante. But we have, for example, Sarah, Pero tenemos a Sara como ejemplo, who even though had Abraham as a husband, que aun cuando ella tenía a Abraham como esposo, maybe some of you women, you look at your husband and you say, only if I was married to someone like Abraham. tal vez algunas de ustedes mujeres cuando ven a su esposo pueden pensar, ay, si yo tan solo estuviera casada con alguien como Abraham, One of the heroes of faith. un héroe de la fe. But even Abraham disappointed Sarah at times. Pero aún Abraham también decepcionó a Sara en algunas veces. But what was it that allowed Abraham and Sarah to continue? ¿Y qué fue lo que permitió que Abraham y Sara continuaran? Through great betrayal, I must say. A través de traiciones grandes. I wonder how many women would stay with their husbands if their husband did to them what Abraham did to Sarah. ¿Cuántas mujeres, me pregunto yo, se mantendrían al lado de su esposo si su esposo hiciera las cosas que Abraham hizo con Sara? And like I said, we'll look at that later. Y como ya dije, vamos a ver esto más But the adelante. point is that she trusted in God. Pero el punto aquí es que ella confió en Dios. So, first of all, Así que primero que nada, marriage is a completing union el matrimonio es una unión completa, that was established by God. establecida por Dios. And it's upon this relationship that society is founded. Y sobre esta relación está fundada toda la sociedad. And it's possible because it's by God's strength. Y es posible porque es por medio de la fortaleza de Dios. But then secondly, En segundo lugar, marriage is a covenant between a man and a woman. el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. It's a covenant that we make before the presence of Almighty God, Es un pacto que hacemos delante del Dios Todopoderoso. and it's a covenant that is only separated or disannulled by death.
Y la única forma en que este pacto se disuelve o se separa es con la muerte. Now, we read some scriptures from the 2nd chapter of Malachi earlier. Ya leímos unos versículos de Malaquías 2. And in those verses, it refers to the wife as the wife of thy covenant. Y en uno de esos versículos se menciona a la mujer de tu pacto. Now, I want to consider briefly what a covenant is. Y yo quiero ver brevemente lo que es un pacto. Because a covenant is very different than a contract. Porque un pacto es muy diferente a un contrato. I am involved in contracts constantly. Constantemente yo estoy involucrado con contratos. My contract states a whole variety of items that I'm going to provide to a customer. Y el contrato que yo tengo detalla muchos aspectos en los que yo tengo que cumplir con la persona que me contrata. And the customer promises that in return, Y el cliente me promete que a cambio de que yo cumpla eso, they're going to pay me for providing those items. entonces ellos me van a pagar cuando yo provea lo que ellos me están pidiendo. And as the job progresses, I receive further draws or payments on that project. Y mientras el proyecto va avanzando, entonces yo recibo pagos parciales del proyecto. And if at any time a customer decides they're no longer going to pay me, I do no longer provide my services. Y si en algún momento el cliente ya no está de acuerdo en pagarme, entonces inmediatamente yo dejo de trabajar. So in a contract, Así que en un contrato I have obligations to fulfill. yo tengo obligaciones que cumplir, And whether or not I fulfill those obligations is dependent on the customer fulfilling their obligations. y que yo cumpla con mis obligaciones también depende de que el cliente cumpla sus obligaciones. So it's very clear, isn't it? Es muy claro, ¿no es así? But marriage is not a contract. Pero el matrimonio no es un contrato. Marriage is a covenant. El matrimonio es un pacto. And a covenant Y un pacto is not dependent on the faithfulness of the other party. no depende de la fidelidad de la otra parte. A covenant is a promise or a vow Un pacto es una promesa, es un voto to be faithful no matter how the other party responds. para ser fieles sin importar si la otra parte corresponde o no. Now, you might say, well, what about the children of Israel? Y pueden pensar, bueno, ¿y qué del pueblo de Israel? God would often say to them that if they would keep his commandments, then he would pour out a particular blessing to them. Dios a menudo les decía, bueno, si ellos cumplían con ciertos requisitos, entonces Dios iba a cumplir sus promesas con ellos. And it's very true Y es muy cierto that if we walk in disobedience, que si nosotros caminamos en desobediencia or if we fail to do our part o si fallamos en cumplir con nuestra parte in our relationship with the Lord, en nuestra relación con el Señor, that it disables him from being able to pour out a blessing. eso le impide a él derramar una bendición. But God, it says in the Word of God, is even married to the backslider. Pero la Biblia dice que Dios está casado aún con el descarriado. And by the way, I'm not referring to eternal security. Y no estoy hablando de que tenemos seguridad de nuestra eternidad. The doctrine La, of doc- eternal security. la doctrina de que nuestra eternidad está segura. But the truth is that God is committed to his people, La verdad es que Dios está comprometido con su pueblo and that he always seeks to fulfill that which he has promised. y que Él siempre está buscando cumplir lo que Él ha prometido And he's always faithful, y siempre es fiel, regardless of how we respond to him. sin importar cómo nosotros nos respondemos a Él. So, like we say in our wedding vows, Así que como decimos en nuestros votos conyugales, we say for better or for worse. para bien o para mal, We say in sickness and in health, en salud o en enfermedad,
we vow to do our part regardless of our mate. Nosotros hacemos un voto por cumplir nuestra parte sin importar la situación de nuestro cónyuge. And we have the example in the Word of God of Hosea. Y tenemos el ejemplo en la Biblia de Oseas. And the Lord told Hosea Y Dios le dijo a Oseas to marry a woman, it says a whorish woman or an adulterous woman. La Biblia dice que Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer adúltera, A woman that God knew was not faithful in her heart. una mujer quien Dios ya sabía que no era fiel en su corazón. And Hosea was committed to that relationship. Y Oseas estaba comprometido en esa relación. And let's look in Hosea chapter 2. Vayamos a Oseas 2 And we'll look in verses 19 and 20. versículos 19 y 20. Go ahead, Neil. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Why did the Lord instruct Hosea to marry Gomer? ¿Por qué es que Dios le mandó a Oseas que se casara con Gomer? It was because it was a type of his faithfulness towards his people Israel. Porque era un tipo, un ejemplo de su fidelidad hacia su pueblo Israel. And the foundation of that relationship Y el fundamento de esa relación was the faithfulness of God. es la fidelidad de Dios. In the same way that Hosea was faithful to his commitment to Gomer. De la misma manera que Oseas fue fiel a Gomer. And there's a great warning in the Word of God. Y hay una advertencia grande en la palabra de Dios In Ecclesiastes chapter 5, en Eclesiastés 5, verses 4 through 6. del 4 al 6. Now, this isn't referring specifically to the marriage vow, No habla específicamente de los votos conyugales, but the point is that a vow is a very serious thing. pero el punto aquí es que un voto es algo muy serio. And it says that if you've made a vow, Y dice que si tú hiciste un voto, it says defer not or do not put off fulfilling that which you have vowed. dice, no te tardes en cumplirla. And it says later, why should God be angry at your voice Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz and destroy the work of your hands? y que destruya la obra de tus manos? And so one of the ways that we can deflect the blessing of God Así que una de las maneras en las que nosotros podemos desviar las bendiciones de Dios is by not being faithful to that which we've vowed. es no siendo fieles a lo que nosotros hemos hecho voto. And so in a marriage, Así que en un matrimonio we learn to fulfill what we've promised to our husband or to our wife. nosotros aprendemos a cumplir lo que le hemos prometido a nuestro esposo o nuestra esposa. And in one sense, we don't worry about what the other one has promised. Y en cierto sentido no nos vamos a preocupar por lo que el otro ha prometido. Our primary concern is that we fulfill what we have promised. Nuestra preocupación principal debe ser cumplir lo que nosotros hemos prometido. And the key in that relationship Y la clave en esta relación is that we're committed to each other. es que estamos comprometidos el uno con el otro. I've heard the excuses of many that have divorced. Yo he oído excusas de muchos que ya se han divorciado. And they'll say things like, well, I was young. Ellos dicen cosas como, ay, yo estaba muy joven. I didn't understand what I was doing. Yo realmente no entendía lo que estaba haciendo. We just didn't get along. Es que no nos logramos llevar bien. And the reasons that are given for divorce Y las razones o excusas que se dan para un divorcio are so menial. son muy pequeñas. And really the bottom line is there's not a commitment to that covenant that was made. Y la raíz de eso es que no hubo un compromiso con el pacto que se hizo. And a key between my wife and myself Y una clave entre mi esposa y yo
is that both of us are committed to our covenant that we have made. es que ambos estamos comprometidos con el pacto que hicimos. Now, I want to say this. Yo quiero decir esto. The goal is not just being committed to each other, La meta no es solo estar comprometidos el uno con el otro, because there are many men and women who have very difficult marriages, porque hay muchos hombres y mujeres que llevan matrimonios muy difíciles and they're committed to each other, y están comprometidos el uno con el otro, and they live in that terrible environment until the day that they die. y viven en ese ambiente terrible hasta el día de su muerte. And even though there was commitment Y aun cuando hubo un compromiso in that marriage, there wasn't a testimony of the blessing of God. en ese matrimonio, no había un testimonio de las bendiciones de Dios. And we've seen this in marriages, Y hemos visto esto en matrimonios, that even though a husband and wife stay together, there's such sorrow in the marriage. que aun cuando el esposo y la esposa se mantienen unidos o juntos, hay mucho sufrimiento o dolor en ese matrimonio. So what I'm saying is that the commitment is so important. Lo que estoy tratando de decir es que un compromiso es muy importante. But I trust that in your marriage, Yo confío que en su matrimonio that there's much more than just a commitment that you stay together, que haya mucho más que tan solo un compromiso de quedarse juntos, but that you have a desire to enter into the rest of marriage. sino que ustedes tengan el deseo de poder llegar a entrar a ese reposo en el matrimonio. Now, one of the ways that the blessing of God is portrayed in the scriptures Una de las formas en que la bendición de Dios se puede ver en las Escrituras is through the concept of rest. es entrar al reposo. And the rest of marriage is spoken of in the 3rd chapter of Ruth. Y el reposo en el matrimonio se habla en el capítulo 3 de Ruth, Where Naomi made a commitment to Ruth donde Noemí le hizo una promesa a Ruth, to cause her to enter into rest. que esto le iba a permitir entrar al reposo. And of course, that commitment of Naomi ultimately ended up in Ruth marrying Boaz. Y este compromiso de Noemí terminó siendo el matrimonio con Boaz. So even much more than just being committed to each other, Así que aún más que solo estar comprometidas la una con la otra, we say, "Oh God, we want your blessing in our marriage." o entre los cónyuges, lo que debemos decir: Señor, queremos tu bendición en nuestro matrimonio. And we as a husband and wife Y nosotros como esposa y esposo are committed to bringing your rest into our marriage. nos comprometemos a traer tu reposo a nuestro matrimonio. Amen? Amén. And I want you to consider having that commitment. Y quiero que consideren en tener este compromiso. And you know, it has to be both the husband and the wife. Y debe ser en ambos, tanto en el esposo como la esposa. My wife and I have had disagreements at times, Mi esposo y yo en algunas ocasiones tenemos And- desacuerdos, even in a period of time. y aún en un periodo de tiempo, There's not a resolution of that disagreement. entonces hay una resolución de ese desacuerdo. But what gives us strength Pero lo que nos fortalece is that we both know that we're committed to what God has put together. es que ambos estamos comprometidos y sabemos que Dios es quien lo ha unido. So, first of all, marriage is established by God. Así que primero que nada, el matrimonio fue establecido por Dios. It's a completing union. Es una unidad o una unión que se complementa, The llega a Word ser of God completa. Pictures marriage as a covenant La palabra de Dios se refiere al matrimonio como un pacto, to which we remain faithful regardless of the other party. al pacto en el cual nosotros vamos a ser fieles sin importar el comportamiento de la otra parte. And the third thing that we realize about marriage Y la tercera cosa a la que nosotros nos referimos en cuanto al matrimonio is that marriage is the formation of a new authority structure.
Y es que el matrimonio es la formación de una estructura nueva de autoridad. And once again, we're looking in Genesis chapter 2, Y regresamos a Génesis 2, in verse 24. versículo 24. It says, therefore, Dice, por tanto, or because a man and a woman are brought together by God, o porque el hombre y la mujer Dios une al hombre y a la mujer, therefore shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. And there's a new covering of authority. Y hay una nueva cobertura de autoridad. And the reason I want to emphasize that marriage is a new authority structure Y quiero enfatizar esto de que el matrimonio es una nueva autoridad, is that the kingdom of God is established on the structure of authority. y es porque el reino de los cielos está establecido en la estructura de autoridad. And so the truths that we see in marriage are applicable to many different levels of authority. Así que las verdades que vemos en el matrimonio se aplican a muchas áreas de autoridad. So I'm talking to the men here. Y así que ahorita le estoy hablando a los hombres. If we are going to become a new authority structure, Si nosotros vamos a llegar a formar una nueva estructura de autoridad, and if God's going to give us that authority, y si Dios nos está otorgando esta autoridad, we have to first be under authority, don't we? primero que nada debemos estar bajo autoridad, ¿no es así? And of course, there's that principle in the Word of God that you reap what you sow. Y está ese principio que está en la Biblia, que cosechamos lo que sembramos. And we're going to study this later when we look at the responsibility of men. Y vamos a estudiar esto en detalle cuando hablemos de las responsabilidades del hombre. But very much, what very much affects the structure of a marriage Pero lo que afecta en gran manera la estructura de un matrimonio is how a man and a woman have yielded themselves to authority before their marriage. es como un hombre y una mujer han cedido y se han sometido a una autoridad aún antes del matrimonio. And we've seen many that have been married in rebellion. Hemos visto a muchos que se han casado en rebeldía. And that rebellion against authority has deeply affected their marriage. Y esa rebeldía en contra de su autoridad afecta en gran manera su matrimonio. And another point to be made here Y otro punto que podemos resaltar aquí is that if we're going to have a successful marriage, es que si nosotros vamos a tener un matrimonio de éxito, we cannot remain under the covering of our parents after marriage. después del matrimonio no podemos mantenernos bajo la cobertura o la autoridad de nuestros padres. And one of the main complaints that mates can have is the interference of parents in a marriage. Y una de las quejas o las dificultades que se pueden ver en un matrimonio es cuando se quedan bajo la autoridad de los padres o la influencia de los padres. Now, I believe that when you have children, they're your children for life. Yo sí creo que cuando tenemos hijos, son nuestros hijos para toda la vida. And even to this day, both of us depend on the counsel of our parents. Y hasta hoy en día, ambos dependemos de los consejos de nuestros padres. But I've also seen that the interference of parents has been a great detriment in many marriages. Pero sí he visto cómo la influencia de los padres puede traer mucho efecto o daño a los matrimonios. I think it's interesting that the Word of God states that a man is to leave his father and mother. Y es muy interesante ver en este versículo cómo dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. One of the things that can be devastating in a marriage is a man's relationship to his mother. Y algo que puede ser devastador en un matrimonio es cuando el hombre tiene una relación muy estrecha con su madre. We were recently talking to a young lady Hace poco estábamos hablando con una jovencita who had just broken off an engagement. que acababa de romper su compromiso de matrimonio. And she had been engaged for many years to this young man. Y por muchos años habían estado comprometidos con su novio. And ultimately her reason for breaking off that engagement was that he wouldn't leave his mother.
Y a fin de cuentas, la razón por la que ella decidió romper su compromiso fue porque su novio no podía separarse de su mamá. There are so many little keys for us in the Word of God. Hay muchas claves pequeñas a través de toda la Biblia. And so we want to pay close attention to what He has to say. Así que debemos poner mucho cuidado y mucha atención en cada una de ellas. So, what do we say the foundation of marriage is? Así que, ¿qué fue lo que ya mencionamos? ¿Cuál es el fundamento del matrimonio? In spite of all the definitions that the world might give us, A pesar de todas las definiciones que podemos encontrar en el mundo, ultimately marriage is something that's been established by God. sobre todas las cosas, el matrimonio es algo que está establecido por Dios. He's the one who designed it, so He's the one through whom we receive instruction for it. Él fue quien lo diseñó, así que es de Él de quien nosotros recibimos las instrucciones. Amen? Well, we're going to begin looking at the differences between a husband and a wife. Así que vamos a estar viendo algunas diferencias entre un esposo y una esposa. And it can be very challenging at times Y puede ser un reto muchas veces. because when we're flowing in the purposes of God, the way He's ordained things to be, Porque cuando estamos fluyendo en los propósitos de Dios de la manera que Él ha ordenado que sean, we find how strong our fallen human nature can be too. nos podemos dar cuenta de lo fuerte que es nuestra naturaleza caída. And so we want to remember that we're in a covenant together Así que debemos recordar que estamos en un pacto juntos and we're committed to doing our part. y estamos comprometidos a hacer nuestra parte. The Lord describes His word as a sword, El Señor describe su palabra como una espada and it's able to divide or discern, if you will, between our soul and our spirit. que es capaz de discernir o dividir entre nuestra alma y nuestro espíritu. And I don't know if you've ever been confronted by the word of God No sé si ustedes en alguna ocasión han sido confrontados con la palabra de Dios and you feel that knife separating between your emotions and your spirit. y pueden sentir cómo esa espada separa o divide sus emociones del espíritu. Just remember, if we're wrestling with the different things that we're going to study, Así que recuerden, si estamos luchando con ciertas cosas que vamos a estar estudiando, that our struggle is with God Himself. que nuestra lucha sea con Dios mismo. Because once again, our understanding of marriage is based on His Word. Porque una vez más decimos que nuestro entendimiento acerca del matrimonio está basado en la palabra de Dios. Well, let's talk about God's order for wives. Así que hablemos del orden de Dios para las esposas. And I want to begin by referring to a quote of a godly man. Quiero empezar refiriéndome a unas palabras de un hombre piadoso. And he made a statement concerning wives that's very beautiful. Y él hizo una declaración acerca de las esposas que es muy hermosa. And he defined a wife as heaven's last best gift to man. Y él las describe como el regalo, el último regalo que el cielo le dio a la tierra. In other words, if you consider the first few chapters of Genesis, En otras palabras, si consideramos los primeros capítulos de Génesis, you have all of God's magnificent creative work in chapter 1. encontramos toda la creación magnífica de Dios en el primer capítulo, But we see that after all of God's creation, pero podemos ver que después de toda la creación de Dios, and even after He had created Adam himself, y aún después de haber creado a Adán mismo, that his last and best creation was the wife that He made for Adam. que su última y mejor creación fue la esposa que creó para Adán. So a wife is God's last but best gift. Así que la esposa es el último, pero también el mejor regalo que Dios dio. He said that a wife is a minister of grace.
Así que dice que la esposa es una que ministra la gracia. Her smiles are his brightest day. Sus sonrisas son los días más brillantes de él. A wife's arms are the safety of her husband. Los brazos de la esposa son la seguridad del esposo. She is his health. Ella es su salud. She's his wealth. Ella es su riqueza. She's his faithful counselor. Ella es su consejera fiel. And she's the one who's most able to be his advocate before God the Father. Before God, before Jesus, I should say. Y ella es el principal testigo o abogado delante de Jesucristo. Defender, maybe. Defensora delante de Cristo. Is that okay? ¿Está bien esa definición? So it's a beautiful picture, isn't it? Así que es una imagen muy bonita, ¿no es así? Yes. All the Sí. women say amen. Todas las mujeres dicen amén. We have something very different presented to us in the world today. Pero hoy en día se nos presenta algo muy diferente en el mundo. We just looked at the concept that we see in God's Word of marriage. Acabamos de ver el concepto de Dios en el matrimonio, en las Escrituras. But what is the modern concept in the world today of marriage? Pero ¿cuál es el concepto moderno del matrimonio hoy en día? And I thought it would be beneficial to just consider this for a moment. Y creo que sería de beneficio que consideremos esto por un momento. God says that a marriage is successful when a man and a woman cleave together. Dios dice que un matrimonio tiene éxito cuando el hombre y la mujer se aferran o se unen el uno al otro. And we become one flesh. Y llegamos a ser una sola carne. And my wife and I have been considering that expression in 1 Peter 3 again, Y mi esposo y yo hemos estado considerando esa expresión que está en Primera de Pedro, where it says that we are heirs together of the grace of life. que somos herederos juntamente de las promesas de Cristo. In other words, all that we are pursuing in life En otras palabras, todo lo que nosotros estamos persiguiendo en este mundo, en esta vida, and the outpouring of the grace of God in that pursuit y el derramamiento de la gracia que nosotros estamos buscando, is realized together with the husband or together with a wife. es algo que es una realidad en la unión o cuando están juntos el hombre, el esposo y la esposa. But the world sees marriage as something very different. Pero el mundo ve el matrimonio como algo muy diferente. And the emphasis that we see is on the individuality of each person. Y el énfasis que vemos es la individualidad de cada uno. And they say, well, a marriage will stay together if you respect the individuality of your mate. Y se dice mucho que un matrimonio va a permanecer unido si se respeta el área individual de cada uno. If you respect the identity of your mate. Si tú respetas la identidad de tu cónyuge. And one of the ways that we see this manifest is that many women are keeping their last name. Y una forma en la que se manifiesta esto es que muchas mujeres mantienen su apellido de soltera. The world also says that a marriage will stay together if we respect the goals and the ambitions of our mate. El mundo también dice que un matrimonio permanece firme si se respetan las metas o la carrera de la mujer. In other words, you have a man and a woman who've made a commitment to stay together. En otras palabras, está este compromiso que hacen un hombre y una mujer de mantenerse unidos. But their idea is to keep living very separate lives. Pero la idea que tienen es mantenerse viviendo vidas muy separadas. And the result that you see is just a tremendous failure. Y el resultado que vemos es un fracaso tremendo. We've seen this in many of the political leaders in the United States. Y podemos ver esto en la vida de muchos políticos en Estados Unidos. We had several years ago the Clintons as our president.
Hace, Bill Clinton. hace varios años tuvimos al presidente Bill Clinton And it was very clear during that presidency that his wife was very much removed from his activities. y era muy notorio que su esposa era puesta a un lado en muchas de las actividades. But what happened in that marriage? ¿Y qué fue lo que pasó en ese matrimonio? Well, ultimately there was deceit. Pues llegó el momento del engaño. We know that President Clinton brought shame on the office of the presidency. Sabemos que el presidente Clinton trajo vergüenza al puesto de la presidencia. He became involved with one of the interns there in the Oval Office. Y se involucró con una de las asistentes de la oficina. And he ultimately faced impeachment. Y a fin de cuentas tuvo que enfrentar la situación. And so basically we would say that he failed in the end at his office. Básicamente podemos decir que él falló en su tiempo que estuvo en el oficio del presidente. My wife and I knew a couple that were married. Mi esposa y yo conocimos una pareja casada. And one of the requirements that the wife made at the beginning of their marriage Y uno de los requisitos que la esposa puso al inicio de su matrimonio is that one day a week es que un día de la semana she would go out with all of her girlfriends like she used to do before they were married. es que ella podía salir con todas sus amigas igual que cuando ella era soltera. And so many years that this habit would go on. Y por muchos años tuvieron este hábito. And one night every week Y una noche por semana she would go out, leave her family, leave her husband, and party with her friends. ella dejaba a sus hijos, a su esposo, su familia y se iba a sus fiestas. But during those occasions, Y en estas ocasiones, durante esas fiestas, she began to be involved with another man. ella se empezó a involucrar con otro hombre. And it was a man that both the husband and the wife knew, and the husband thought that he trusted. Y era un hombre que tanto él como ella conocían y el esposo confiaba en él. And ultimately this woman left her husband Y al final esta mujer dejó a su esposo, and married this other man se casó con este otro hombre and attempted to turn the children against the father. y logró o intentó poner a sus hijos en contra del padre. And within a number of years, Y en unos cuantos años this man committed suicide este hombre se suicidó because he was so heartbroken over the things that had happened. porque estaba tan destrozado de todo lo que había pasado. And when we look at that whole scenario, Y cuando vemos el escenario completo, we see that one of the things that Satan used to begin to bring that separation podemos ver que una de las cosas que Satanás usó para traer esta separación was the desire of this wife to behave as if she was single even after she had been married to her husband. es el deseo de esta mujer de seguirse comportando como que si estuviese soltera, aun cuando ya estaba casada. And the result was catastrophic, Y failure. el resultado fue un fracaso catastrófico. It's interesting how Satan works. Y es muy interesante ver cómo Satanás trabaja. When a man and a woman are single and they're involved, Cuando un hombre y una mujer están solteros y se involucran, he tries whatever he can do to get them to come together y él trata de hacer hasta lo imposible por tratar de unirlos, outside of the covenant of marriage. fuera del pacto del matrimonio. And we've seen men and women who are in relationships for many, many years. Y vemos a hombres y a mujeres que tienen una relación por muchos años And they got along perfectly y se llevan muy bien, because Satan was bringing them together. porque Satanás ahí colaboraba para unirlos. But when they finally decided to get married, Pero cuando finalmente deciden casarse, within a very short amount of time, en un periodo corto de tiempo, they would begin to have great difficulties in their marriage. entonces empiezan a tener grandes dificultades durante el matrimonio. And the reality is this: Y la realidad es esta:
that Satan tries to divide that which God seeks to bring together. Que Satanás trata de dividir lo que Dios ha puesto o ha unido. Isn't that true? ¿No es cierto? And so we're going to see as we continue on that, we have to be aware. Así que vamos a ver, mientras nosotros avancemos en el estudio, That Satan looks for opportunities to separate that which God has brought together. que debemos estar muy atentos porque Satanás va a estar tratando de poner situaciones para dividirnos, separarnos. And so this modern concept of marriage needs to be far from our thinking. Así que este concepto moderno del matrimonio debe estar muy lejos de nuestro pensamiento, punto de vista. Marriage is not defined by individuality. El matrimonio no se define con la individualidad. Well, the Bible says that a wife is called to be a help that is appropriate for her husband. La Biblia dice que la mujer está diseñada para ser la ayuda idónea para su esposo. And we see this in Genesis chapter 2 and verse 18. Lo vemos en Génesis 2:18. And the concept is that Eve was created to complete who Adam was. Y el concepto aquí es que Eva fue creada para complementar o completar lo que era Adán. And so it's according to God's design Así que es de acuerdo al diseño de Dios that the fulfillment of a wife que el cumplimiento de una mujer o de una esposa is as she sets her heart to please the Lord. es comprometerse con el Señor o poner su corazón en el Señor para agradar a Dios By being that appropriate help for her husband. y llegar a ser esa ayuda idónea apropiada para su esposo. And I want to make sure you understand how I'm saying this. Y quiero estar seguro de que ustedes entiendan la manera en que yo estoy tratando de decir esto. I didn't say that a wife's fulfillment comes from pleasing her husband. No estoy diciendo que la plenitud de la esposa viene de poder complacer al esposo, But her fulfillment comes from her desire to please the Lord. sino que la satisfacción o la plenitud de la esposa viene en tratar de agradar a Dios By being that appropriate help for her husband. y ser esa ayuda idónea que el esposo necesita. And Paul makes this very clear in 1 Corinthians chapter 7 and verse 34. Pablo lo hace muy claro en 1 Corintios 7. He makes the difference between a married woman and a woman who's still single. Él hace una diferencia muy clara entre una mujer casada y una soltera. He says the unmarried woman cares for the things of the Lord and how she can be holy unto the Lord. Verse 34. Yeah. Versículo 34. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. But she that is married cares for, or literally is anxious about, how she may please her husband. Pero la casada tiene cuidado o está ansiosa de las cosas de cómo agradar a su marido. Now, I want to say that it's not saying that a wife is pushing her husband. No estoy diciendo que una esposa está siempre presionando o empujando al esposo. I talked about those concepts we have about our mate before we're married. Yo ya hablé de las expectativas o conceptos que hemos tenido antes de casarnos. And I've heard young ladies say, well, the man I'm going to marry is going to be this and this and this. Y yo una vez he escuchado a mujeres decir, bueno, mi esposo va a ser así y así y así. And the problem is that when she gets married, she begins to attempt to make her husband this and this and this. Y el problema es que cuando se casa la mujer, entonces siempre está tratando de convertir al esposo en esto, esto y esto. But the secret is that a woman will seek to cause her husband to become everything that God has intended. Pero el secreto es que la esposa se preocupe por ayudar al esposo en que él llegue a ser lo que Dios el propósito que Dios tiene para él. And that's the place of fulfillment. Y ahí está el cumplimiento, la plenitud.
Now, when you mention this concept to someone who's not a believer, Si nosotros tratamos de mencionar este concepto a un no creyente, the way they interpret that is that a woman is lower than a man or inferior to a man in some way. ellos interpretan esto como que si la mujer es inferior al hombre y el hombre superior. But something I want to be made very clear Pero hay algo que quiero que esté muy claro, is that a man and a woman function very differently within a marriage. es que el hombre y la mujer funcionan muy diferente dentro del matrimonio. And a woman is in no place lower or inferior than a man. Y la mujer no está en un lugar inferior o menos que el hombre. And that's far from what the Word of God teaches. Y eso está muy lejos de lo que la Biblia enseña. It's just that she's very different than a man. Simplemente ella es muy diferente al hombre. And God has determined a very specific way that a woman functions in a marriage. Y Dios ha determinado que las funciones o el lugar de la esposa es muy diferente al del esposo. And the way that we can consider this is that her function is to fulfill areas that her husband cannot. Y la forma en que podemos entender esto es que ella cumple funciones que el esposo no va a cumplir o desempeñar. My wife and I understand this very clearly. Mi esposo y yo entendemos esto claramente. And as I said, I own a business, I run a business, Como ya les mencioné, yo tengo mi negocio and I've recognized over time that one of the keys to me being successful in that business y yo reconozco que una de las claves para que mi negocio tenga éxito is that my wife is standing with me in that endeavor. es que mi esposa está ahí al lado mío apoyándome en lo que yo estoy haciendo. And really, I wouldn't be where I am today without the assistance of my wife. Y en realidad yo no estuviera donde estoy sin la asistencia de mi esposa. She fulfills those areas that I cannot fulfill because of the place that God has given me or the responsibilities that God has given me. Ella suple o ella complementa las áreas que yo no hago por mis responsabilidades en el ministerio.